Sofía siempre supo que quería ser médica. Desde pequeña, algo dentro de ella la impulsó a ayudar a las personas. Mientras otros niños jugaban con muñecos, ella simulaba cirugías en sus juguetes, con la convicción de que, algún día, podría salvar vidas reales. Su madre, sin embargo, nunca entendió esta fascinación. Para ella, la medicina era un camino frío, impersonal y oscuro, un destino demasiado duro para la delicada hija que había criado con tanto amor. Sofía era una chica de gestos suaves, cabello rubio y rizado que le caía en cascada sobre los hombros y una expresión casi siempre serena. Podría haber seguido una carrera más tranquila y femenina, pensó su madre. Después de todo, no faltaban opciones. Podía ser una neuróloga brillante, una oftalmóloga elegante o incluso una terapeuta respetada. Pero número. Sofía quería el quirófano, el bisturí en la mano y el peso de la vida de un paciente sobre sus hombros. Desde pequeña, Sofía desarrolló un sentido de responsabilidad que pocas personas de su edad demostraban. Mientras muchos adolescentes luchaban con el peso de decisiones comunes, como qué universidad elegir o qué amigos conservar, Sofía enfrentó dilemas morales más profundos. ¿Cómo compaginas tu vida personal y una carrera tan exigente? Sabía que el camino que eligiera sería solitario, pero estaba dispuesta a pagar el precio. Es una vocación, solía decirse, repitiendo estas palabras cada vez que el desánimo intentaba invadir su corazón. Su madre, en cambio, veía con otros ojos esta dedicación casi obsesiva. Para ella, Sofía se estaba alejando de lo que realmente importaba en la vida: el amor, la familia, la estabilidad emocional. La relación entre ambos fue una danza constante de apoyo y frustración. Sofía, por un lado, admiraba la fuerza de su madre, una mujer que había criado una familia prácticamente sola, sin la ayuda de un marido. Vio la determinación de su madre como un reflejo de su propia fuerza, pero al mismo tiempo sentía el peso de expectativas no cumplidas. «Cariño, la vida no se trata solo de trabajo», solía decir su madre. «Si sigues así, terminarás solo». Este tipo de conversaciones se repetía cada vez que Sofía rechazaba invitaciones a reuniones o dejaba de asistir a eventos familiares por culpa del hospital. El joven cirujano, con una sonrisa contenida, respondió: «Lo sé, mamá, pero tengo tiempo. El matrimonio no es una carrera». Pero en el fondo sabía que esas palabras no tranquilizaban a su madre. El miedo de que Sofía estuviera desperdiciando su juventud era palpable en cada gesto, en cada mirada de preocupación. El trabajo en el hospital no fue fácil. Era una rutina pesada, marcada por turnos interminables y una responsabilidad que pocos podían soportar. Sofía, a pesar de su apariencia frágil, tenía nervios de acero. El hospital se había convertido para ella en su segundo hogar, donde pasaba más horas que en su propio apartamento. Vivió los momentos previos a la cirugía, la cuidadosa preparación, el sonido de las máquinas, la adrenalina corriendo por sus venas. Fue en esos momentos cuando se sintió verdaderamente viva. Había una satisfacción casi silenciosa al saber que, con sus manos, podía cambiar el destino de una persona. Quizás por eso aceptó cada vez más responsabilidades, sin quejarse de los sacrificados fines de semana o vacaciones que pasaba en los fríos pasillos del hospital. Pero al mismo tiempo, Sofía sentía el peso de su aislamiento. Desde que fue traicionada por un antiguo novio en la universidad, algo dentro de ella había cambiado. Él había elegido a su mejor amiga, y el impacto emocional de esa traición la alejó de todo y de todos. Después de eso, Sofía comenzó a evitar las relaciones íntimas y prefirió sumergirse en el trabajo para adormecer el dolor. Había una ironía en esto. Una doctora, experta en reparar el cuerpo humano, pero incapaz de lidiar con sus propias heridas emocionales. Sus amigos de entonces pronto notaron que ella se estaba distanciando, prefiriendo el silencio del quirófano a la compañía de personas que podrían volver a lastimarla. Aún así, ella era hermosa. No se podía negar.
Su cabello rubio contrastaba con su piel pálida, y sus ojos marrones, aunque normalmente cansados, aún conservaban un brillo especial, como si una parte de ella supiera que, en el fondo, no estaba destinada a estar sola para siempre. Pero esta belleza le parecía irrelevante a Sofía, que veía su cuerpo como una herramienta de trabajo, una extensión de su profesión. La vida fuera del hospital era casi inexistente. Rara vez salía y, cuando lo hacía, era para actividades que no le recordaban la presión constante de salvar vidas. Los paseos solitarios por el parque o una tarde tranquila leyendo un libro se convirtieron en sus únicas formas de relajación. Era plenamente consciente de que su trabajo le estaba pasando factura, pero su pasión por la medicina era demasiado fuerte como para permitirle considerar dejar de hacerlo. Incluso cuando su cuerpo mostraba signos de cansancio, la mente de Sofía se mantenía alerta. Cada nuevo caso era una oportunidad para demostrar su valía, para demostrar que, a pesar de ser joven, era una de las mejores cirujanas de la ciudad. Este reconocimiento, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. Sus superiores la observaron con ojos críticos, esperando cualquier desliz que le recordara que todavía era una novata. Pero Sofía nunca dio una razón. Cada cirugía que realizaba era una oportunidad para reafirmar su competencia, para demostrar que había elegido el camino correcto, aunque su madre seguía insistiendo en que ser médico es una vida solitaria. Para Sofía, sin embargo, la soledad era el precio a pagar por una carrera que la hacía sentir viva, aunque en el fondo, hubo momentos de duda sobre lo que realmente estaba sacrificando. Esta vida metódica y disciplinada regida por horarios hospitalarios moldeó en quien se convirtió Sofía. Las expectativas de la sociedad y las presiones de su madre se convirtieron en ruidos lejanos. Estaba comprometida con su vocación, con el juramento que había hecho de salvar vidas sin importar los sacrificios personales. Cada mañana era una nueva batalla, y ella se enorgullecía de luchar sola en esas batallas. Aquella noche gélida, Sofía estaba agotada. El día en el hospital había sido agotador, marcado por 2 cirugías desafiantes y una tercera, inesperada, que la atrapó en el quirófano durante horas. Cuando finalmente terminó, el cuerpo de la paciente estaba fuera de peligro, pero el cansancio de Sofía era palpable. Caminó rápidamente por el parque que rodeaba el hospital, pensando solo en el alivio que le esperaba. Llegar a su apartamento, quitarse las botas, sumergirse en el jacuzzi y dejar que el agua aliviara el peso de las horas que pasaba de pie. Mientras sus pensamientos se perdían en estas pequeñas recompensas, un sonido extraño la hizo detenerse. Un gemido profundo, casi ahogado, pareció resonar entre los árboles. Sofía se quedó helada por un momento, sintiendo que el frío de la noche le ponía la piel de gallina. Miró a su alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido. Estaba oscuro, y las sombras de los árboles proyectaban figuras fantasmales a lo largo del camino. El gemido se repitió, esta vez más fuerte. Ella dudó. Su instinto inicial fue seguir adelante e ignorar lo que había escuchado. Tal vez fuera solo un animal o alguien borracho, pensó, tratando de sacudirse la curiosidad. Pero algo la obligó a investigar. Con un suspiro, sacó su celular del bolsillo, encendió la linterna y se dirigió en dirección al ruido. El rayo de luz atravesó la oscuridad y reveló a un hombre acurrucado entre los arbustos. Estaba acostado, retorciéndose de dolor. Sus ropas eran harapos sucios, su cabello despeinado caía sobre su rostro viejo y sucio, y su barba, larga y desordenada, aumentaba la impresión de abandono. Sofía sintió que se le revolvía el estómago, no por el estado del hombre, sino por lo triste de la situación. Era sin duda un vagabundo. El fuerte olor a alcohol y suciedad flotaba en el aire, confirmando lo que sus ojos ya veían. Alguien a quien la sociedad había olvidado. Se acercó con cautela, todavía indecisa sobre qué hacer. No sería la primera vez que se toparía con personas en situación de calle,
y el instinto de conservación la hizo reflexionar. Tal vez solo estaba borracho, tal vez era peligroso, pero su mente, entrenada para salvar vidas, la empujó en otra dirección. Tiene dolor, pensó, y su mirada clínica identificaba el problema incluso antes de cualquier examen. Necesita ayuda. Señor, llamó con voz suave pero firme, tratando de no asustarlo. ¿Estás bien? El hombre solo gimió en respuesta, inclinándose y sujetándose el abdomen. Sin pensarlo 2 veces, Sofía se arrodilló junto a él y le tocó el brazo con cuidado para llamar su atención. Soy médico. Yo te ayudaré, ¿vale? El toque profesional y la voz reconfortante parecieron calmar al hombre por un breve momento. Sofía apretó ligeramente su abdomen, sintiendo la tirantez debajo de su piel. En su mente surgió la sospecha de apendicitis o algo similar. Sin dudarlo, cogió el teléfono y llamó a urgencias del hospital. La respuesta de la recepcionista fue casi automática. ¿Una persona sin hogar? La voz al otro lado de la línea sonó sorprendida. Nuestro hospital no es el tipo de lugar que acepta este perfil de paciente, doctor. Sofía cerró los ojos por un momento, intentando contener su frustración. Necesita cirugía urgente. Si no conseguimos una ambulancia ahora, podría morir antes de llegar a otro hospital, afirmó con firmeza. La recepcionista vaciló un momento, pero cedió a la orden en la voz de Sofía. Se envió la ambulancia, y Sofía permaneció al lado del hombre hasta que llegaron los paramédicos. Cuando llegaron, las miradas críticas fueron instantáneas. Uno de los paramédicos, al ver el deplorable estado del hombre, preguntó con escepticismo: ¿Está seguro de que lo vamos a llevar al hospital, doctor? Este es un hospital de alto nivel. Y él es un ser humano, respondió Sofía, su voz cortando el aire como una cuchilla. Llévalo con cuidado y colócalo en la camilla. Los paramédicos siguieron a regañadientes las órdenes de Sofía. En el hospital la escena se repitió. Las enfermeras dudaron cuando vieron al hombre. El médico de turno, Derek, miró a Sofía con desprecio y se negó a realizar la cirugía. No me acercaré a este mendigo, dijo secamente. Entonces lo haré sola, respondió Sofía, sin pestañear. No podía darle la espalda a ese hombre, no después de ver su dolor, no después de sentir la gravedad de su condición. Sofía sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero para ella la única línea que importaba era la que separaba la vida y la muerte. La cirugía fue un éxito. Sofía luchó contra el cansancio físico y mental, y aún así logró salvar la vida de aquel desconocido. No esperaba aplausos ni reconocimiento. De hecho, apenas consideró lo que había hecho como un acto de heroísmo. Para ella, era simplemente lo que cualquier médico debería hacer: salvar vidas, sin importar quién estuviera en la camilla. Cuando terminó la operación y llevaron al hombre a recuperación, Sofía finalmente sintió el peso del día arrastrando sobre sus hombros. El hospital estaba en silencio. La noche ya había vaciado los pasillos. Se retiró al vestuario, se cambió la ropa quirúrgica por ropa informal y caminó lentamente a casa, pensando que finalmente podría descansar. Pero el verdadero impacto de sus acciones aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, Sofía fue llamada a la oficina del jefe del hospital, el temido señor Edvaldo. Era un hombre conocido por su frialdad y su incansable enfoque en mantener la impecable reputación de la institución. Para él, el hospital era más que una simple unidad de salud. Era un negocio, una marca prestigiosa que había que proteger a cualquier precio. Al entrar en la habitación de paredes frías y decoración impersonal, Sofía inmediatamente se dio cuenta de que la conversación no sería agradable. La expresión del rostro del señor Edvaldo ya indicaba problemas. «Doctora Sofía», empezó sin siquiera levantar la vista de los papeles que tenía delante. «Anoche recibimos varias quejas sobre su conducta». Ella estuvo confundida por un momento, tratando de entender de qué estaba hablando. «¿Quejas?», preguntó aún manteniendo una postura firme.
Sí, quejas. Finalmente levantó la vista, sus ojos afilados como espadas. Parece que te tomaste la libertad de traer un mendigo a nuestro hospital. Un hospital prestigioso, que atiende a una clientela específica, y ahora usted ha comprometido nuestra reputación. Sofía sintió que la sangre se le subía a la cabeza. ¿Cómo pudo transformar algo tan noble, el acto de salvar una vida, en una cuestión de imagen y estatus? Ella respiró hondo antes de responder. Hice lo que haría cualquier médico. Estaba gravemente enfermo. Si no lo hubieran operado, habría muerto. Ese no es nuestro problema. El señor Edvaldo se inclinó hacia adelante y su voz adquirió un tono más fuerte y áspero. No somos un hospital público. Tenemos una reputación que mantener, y lo que usted hizo fue imprudente e irresponsable. No pensaste en las consecuencias para el hospital. La gente paga mucho para ser tratada aquí. Este hombre, mendigo, no tiene lugar aquí. Sus palabras golpearon a Sofía como puñetazos. Sabía que el hospital funcionaba según las reglas del mercado, pero nunca esperó una reacción tan inhumana. Aún así, ella intentó discutir. Es una persona, señor Edvaldo, un ser humano. Lo guardé y lo volvería a hacer. No importa si es rico o pobre, necesitaba ayuda. Ya no importa, interrumpió Edvaldo, su voz fría como el hielo. Estás despedido. Por un momento, el mundo que rodeaba a Sofía pareció detenerse. ¿Despedido? ¿Para salvar una vida? La injusticia de esa decisión la dejó paralizada, sin poder encontrar las palabras adecuadas para responder. Intentó digerir lo que estaba pasando mientras el señor Edvaldo continuaba impasible. No solo lo despiden, doctor, sino que también se le hace responsable de las pérdidas que sufrió el hospital. Se retendrán su salario y sus derechos. Violaste nuestras reglas y ahora pagarás por ello. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La despidieron, sí, pero sin ningún derecho laboral. Todo lo que había conseguido, el sudor y las interminables horas que dedicaba al hospital, ahora le parecían irrelevantes. La mirada fría de Edvaldo no mostró compasión ni duda alguna. Para él, Sofía era ahora un problema que debía eliminarse. Salió de la oficina en silencio, con las manos temblorosas y el corazón apesadumbrado. Mientras caminaba por los pasillos, caminó tantas veces con orgullo, que ahora se sentía como una extraña en ese lugar. Las enfermeras, que la noche anterior habían dudado en tocar a la paciente, la miraron con lástima, pero nadie se atrevió a decir nada. Derek, el médico que se negó a ayudar con la cirugía, ni siquiera levantó la vista cuando ella pasó. Sofía regresó a casa esa mañana siendo una sombra de lo que era antes. Cuando su madre la vio cruzar la puerta, inmediatamente supo que algo andaba mal. «Cariño, ¿qué pasó?», preguntó, con una mirada preocupada. Sofía apenas pudo responder. «Me despidieron, mamá», dijo con voz débil, casi inaudible. «¿Pero por qué?». La madre se acercó, tratando de entender qué había pasado. Con el rostro marcado por lágrimas silenciosas, Sofía lo contó todo. La operación, la reacción de los compañeros, la conversación con el señor Edvaldo. Su madre, al oírlo, sacudió la cabeza con incredulidad. «Esto es terrible, mi amor. Están cegados por el dinero. Hiciste lo correcto. Si hubiera dejado morir a ese hombre, habría sido un error». A pesar de las palabras de apoyo, Sofía sintió un vacío enorme. Sabía que su madre tenía razón, pero al mismo tiempo no podía librarse del sentimiento de derrota. Todo lo que había construido parecía haberse derrumbado en una noche. ¿Y ahora? ¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que su decisión de salvar una vida la había dejado sin trabajo y sin perspectivas de futuro? Mientras Sofía intentaba procesar la devastadora realidad de su despido, algo inesperado estaba sucediendo en el hospital. El hombre al que había salvado la noche anterior, el mismo vagabundo que casi fue ignorado, estaba a punto de provocar un cambio dramático para todos los involucrados. Ese día estaba prevista una inspección de rutina por parte del Ministerio de Sanidad y, como de costumbre,
El hospital se preparaba para que todo estuviera impecable a los ojos de los inspectores. Cuando llegaron los inspectores, no había indicios de que este día fuera a ser diferente de los demás. Nathanael, uno de los inspectores principales e hijo de un influyente empresario de equipos médicos, formó parte del equipo. No estaba particularmente preocupado por la inspección. Todo parecía salir como esperaba, hasta que algo llamó su atención. Al pasar por el pasillo de urgencias, vio que llevaban a un paciente en camilla. El hombre, visiblemente frágil, estaba envuelto en mantas y su rostro parcialmente oculto por su larga y descuidada barba. Sin embargo, algo en ese rostro, incluso bajo capas de abandono y sufrimiento, lo hizo detenerse en seco. Su corazón se aceleró. No, podría ser, pensó con incredulidad. Rápidamente se acercó a la camilla, haciendo a un lado a las enfermeras que transportaban al hombre. Nathanael miró más de cerca, con la mirada fija en los rasgos desgastados del paciente, y en un momento de absoluta sorpresa, su voz resonó por los pasillos. ¿Padre? Las enfermeras se detuvieron, perplejas, intercambiando miradas confusas. El hombre en la camilla, que hasta entonces no había dado señales de reconocer dónde estaba, giró lentamente la cabeza y sus ojos cansados y llorosos se encontraron con los de Nathanael. Hubo un breve momento de silencio, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. El inspector, respirando con dificultad, alcanzó el rostro del hombre. «Papá, soy yo. ¿Me reconoces?» Su voz estaba llena de emoción, como si cada palabra llevara años de búsqueda y desesperación contenidos. El vagabundo, ahora identificado como Fabio, parpadeó un par de veces, como si luchara por enfocar sus recuerdos fragmentados. Miró a su hijo con confusión en los ojos, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Estaba claro que algo le había sucedido en los últimos años, algo que le había robado su identidad y su dignidad. Nathanael se quedó estupefacto. Su padre, un respetado hombre de negocios, llevaba más de 2 años desaparecido. Después de su desaparición, familiares y amigos creyeron que había muerto, especialmente después de que su automóvil fue encontrado a la deriva en un río, sin rastro de su cuerpo. La policía puso fin a la búsqueda después de meses de investigación, concluyendo que el señor Fabio probablemente había sido víctima de un accidente mortal, pero Nathanael nunca aceptó esto. Tenía la esperanza de que su padre todavía estuviera vivo, aunque cada día que pasaba era un cruel recordatorio de que la realidad podía ser diferente. Ahora, después de tanto tiempo, allí estaba, vivo, pero en una situación que Nathanael nunca podría haber imaginado. ¿Cómo sucedió esto? Nathanael apenas podía hablar. Su mente daba vueltas en 1000 direcciones. Estaba intentando juntar las piezas de un rompecabezas imposible. ¿Qué hacía tu padre allí? ¿Cómo había sobrevivido? ¿Y por qué a nadie en el hospital parecía importarle el estado en el que se encontraba? Nathanael se volvió hacia las enfermeras con ira y confusión en sus ojos. ¿Cómo lo dejaron en este estado?, cuestionó con la voz llena de indignación. ¿Por qué no recibe el mejor tratamiento posible? Las enfermeras, sin saber qué responder, intercambiaron miradas nerviosas. Fue entonces cuando Nathanael empezó a comprender la profundidad de la situación. A través de rápidas conversaciones con el equipo, se enteró de que su padre había sido tratado como un pobre, un mendigo. Pero algo más llamó su atención. Al oír a las enfermeras hablar discretamente del médico que había salvado a su padre, Nathanael supo que el responsable de la vida de su padre ya no estaba en el hospital. Sofía. El nombre resonó como una revelación. Ella fue la que desafió todos los protocolos, la que ignoró el estatus social de su padre y se arriesgó a perderlo todo para salvar su vida. Nathanael rápidamente descubrió lo que había sucedido. Las enfermeras contaron cómo Sofía había luchado contra la indiferencia y la crueldad del sistema hospitalario para garantizar que su padre tuviera una oportunidad. Sin embargo, esta valiente decisión le costó el puesto.
Edvaldo, en su incansable búsqueda por mantener intacta la imagen del hospital, no lo pensó 2 veces antes de despedir a Sofía por su error. La ira de Natanael solo aumentó cuando comprendió el panorama completo. El médico que salvó a su padre fue castigado, mientras que quienes debían proteger la vida humana actuaron solo por interés propio. Sabía que no podía dejarlo así. Más que salvar a su padre, Sofía había demostrado un carácter y una valentía que rara vez veía en el entorno hospitalario. Necesitaba corregir esta injusticia, no solo por gratitud, sino porque era lo correcto. Decidido a actuar, Natanael fue directamente a la oficina del señor Edvaldo, sin siquiera concertar una cita. Cuando entró, su expresión era de calculada frialdad, una máscara de determinación que ocultaba la profunda revuelta que sentía en su interior. El señor Edvaldo, al verlo inmediatamente, sonrió nerviosamente, claramente tratando de complacerlo. «Ah, señor Natanael, es un placer verlo. Tu padre está recibiendo la mejor atención posible en estos momentos, te puedo asegurar que...» Natanael no lo dejó terminar. «Esto no se trata de mi padre». Su voz era firme, controlada, pero cada palabra llevaba el peso de la ira contenida. Se trata del médico que le salvó la vida. Sofía. La despediste por hacer lo que tú y el hospital debieron haber hecho. La sonrisa en el rostro del señor Edvaldo desapareció instantáneamente. Sabía que no podía discutir lo que se avecinaba. Natanael, decidido, no se marcharía sin la redención de Sofía. Natanael, todavía indignado por el despido de Sofía, sabía que debía actuar rápidamente para corregir la injusticia que había ocurrido. Luego de confrontar al señor Edvaldo en la oficina, dejó claro que no aceptaría ninguna excusa o maniobra para encubrir el error. La mirada firme de Natanael no dejaba lugar a la negociación. «Corregirás esto ahora», dijo, en una voz que no admitía contestación. El señor Edvaldo, sorprendido por la intensidad de la situación, intentó justificarse argumentando que Sofía había violado los protocolos del hospital al operar a alguien sin seguro y, lo más importante, sin un estatus social acorde con el estándar del hospital. Intentó adoptar un tono diplomático, como si su decisión hubiera sido una cuestión de negocios y no un acto de indiferencia. Pero Natanael no estaba dispuesto a escuchar más excusas vacías. Sabía que Sofía había actuado correctamente al salvar la vida de su padre, y el hecho de que la hubieran castigado por ello era intolerable. «Ve a su apartamento y lleva a Sofía al hospital», dijo Natanael en tono severo. «Y asegúrese de que sepa que el despido fue un error. No permitiré que este hospital continúe con este tipo de práctica inhumana». El señor Edvaldo, al ver que no había salida, accedió de mala gana. «Sí, señor. Yo lo solucionaré inmediatamente», respondió, tratando de ocultar su nerviosismo. Pronto se apresuró a salir de la oficina, sabiendo que cualquier vacilación solo empeoraría su situación. Mientras el señor Edvaldo iba al departamento de Sofía, ella estaba en su casa, aún procesando el shock del despido. Su mente giraba en torno a los acontecimientos de los últimos días. Se sintió derrotada, no tanto por haber perdido su trabajo, sino por la injusticia de ser castigada por hacer lo correcto. Sabía que el sistema hospitalario era a menudo cruel y que las reglas comerciales a menudo hablaban más que la ética, pero nada de eso mitigó el golpe. La medicina era todo lo que conocía, era su razón de vivir, y ahora todo eso parecía haber sido arrebatado de sus manos de manera arbitraria y cruel. Mientras estaba inmersa en estos pensamientos, un golpe en la puerta la sorprendió. Sofía dudó antes de contestar, y cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver al señor Edvaldo parado allí, con una expresión de vergüenza evidente en su rostro. Parecía fuera de lugar, como si este acto fuera completamente contrario a su naturaleza. «Doctora Sofía», empezó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Yo cometí un error, un gran error. Su despido fue una decisión apresurada. Yo
Me disculpo. Sofía, incrédula, permaneció en silencio por un momento, tratando de procesar la escena frente a ella. El hombre que había ordenado que la despidieran estaba ahora en la puerta de su casa disculpándose. No parecía real. Me gustaría que volvieras al hospital, continuó, incómodo con la situación. Señor Natanael, el hijo del hombre que usted operó, se enteró de lo sucedido y exigió que se revocara su despido. Él sabe que salvaste la vida de su padre y cree que no debería ser castigado por eso. Sofía sintió una mezcla de emociones. Una parte de ella estaba sorprendida, casi en shock, ante el repentino giro de los acontecimientos. Otra parte se sintió profundamente aliviada al saber que alguien finalmente reconoció su esfuerzo y su acertada decisión de ayudar a ese hombre. Pero también había un elemento de desconfianza. Después de todo, el señor Edvaldo no parecía el tipo de persona que cambiaba de opinión tan fácilmente. Sabía que ese cambio no se había producido por mérito propio, sino por la presión de Natanael. Miró al señor Edvaldo con expresión seria, tratando de mantener el control sobre sus emociones. Simplemente hice lo que debería hacer cualquier médico. Salva una vida. En primer lugar, no deberían haberla despedido por eso. Tienes razón, respondió el señor Edvaldo sacudiendo la cabeza. Pero ahora estoy intentando corregir el error. Le pido que regrese al hospital. Sofía dudó por un momento. Regresar al hospital donde la habían tratado tan injustamente no sería una decisión fácil. El orgullo y el sentimiento de traición seguían presentes, pero sabía que su amor por la medicina hablaba más fuerte. Ayudar a la gente era lo que la movía, lo que le daba sentido a su vida. Y si se le ofrecía nuevamente la oportunidad de continuar haciendo esto, no podía permitir que el orgullo le impidiera aprovecharla. Volveré, dijo finalmente, pero solo porque mis pacientes me necesitan, no por tus excusas. El señor Edvaldo, visiblemente aliviado, asintió con la cabeza. Muy bien, doctor. Gracias por su comprensión. Poco tiempo después, Sofía estaba de nuevo en el hospital. Cuando llegó, encontró a Natanael esperándola en la entrada. Él le sonrió y Sofía, por un momento, sintió una oleada de gratitud. Natanael no solo era el hijo del hombre que ella había salvado, sino que también era responsable de garantizar que se corrigiera la injusticia que había sufrido. Intercambiaron miradas, y sin necesidad de palabras, hubo un entendimiento mutuo entre ellos. Natanael sabía lo duro que había luchado para defender su ética, y Sofía entendió que él no lo había hecho solo por obligación, sino porque reconocía su valentía e integridad. Me alegro de que hayas vuelto, dijo Natanael rompiendo el silencio. Mereces estar aquí y el hospital necesita gente como tú. Sofía sonrió levemente, pero aún así mantuvo cierta cautela. Simplemente hice lo que haría cualquier médico. No me disculparé por salvar vidas. Y no deberías, respondió Natanael. Por eso estamos aquí. Garantizar que las personas adecuadas tengan la oportunidad de realizar el trabajo adecuado. Con el regreso de Sofía al hospital, las cosas empezaron a volver a la normalidad, pero con una nueva perspectiva. Las enfermeras y los médicos que antes habían dudado en ayudarla, ahora la miraron con respeto. El hombre que había salvado, el señor Fabio, aún se estaba recuperando, y Natanael permaneció al lado de su padre. Sofía sabía que, en cierto modo, su valentía esa noche había cambiado no solo el destino de un hombre, sino también el curso de su propia vida. La relación entre Sofía y Natanael, inicialmente marcada por el agradecimiento, empezó a transformarse. Allí estaban haciendo algo más, algo que iba más allá de la medicina y de los compromisos profesionales. Sofía sintió una conexión con Natanael, un entendimiento mutuo que no esperaba encontrar. Poco a poco, la línea entre médico y paciente empezó a desdibujarse, y lo que surgió fue una nueva posibilidad, algo que ella no había planeado, pero que empezaba a aceptar. Esta nueva etapa en la vida de Sofía fue más que una simple victoria sobre la injusticia.
Fue una reafirmación de quién era ella y de lo que estaba dispuesta a hacer para seguir sus principios, sin importar las consecuencias. El regreso de Sofía al hospital estuvo marcado por una ola de alivio y respeto. El ambiente, antes frío e impersonal, ahora le parecía diferente. Las miradas sucias y los susurros que alguna vez la rodearon fueron reemplazados por una admiración silenciosa. Sus colegas, que antes habían dudado en apoyarla, ahora comprendieron la profundidad de su coraje. Incluso quienes la criticaron, como Derek, reconocieron que había hecho lo que pocos se atreverían a hacer: arriesgar su carrera para salvar una vida que muchos consideraban insignificante. Sofía retomó su rutina, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la misma doctora que seguía las reglas sin cuestionar. Ahora sabía que a veces es necesario cuestionar las reglas en nombre de lo que es correcto. Nathanael continuó visitando el hospital diariamente para monitorear la recuperación de su padre, el señor Fabio. Durante este tiempo, él y Sofía se hicieron cada vez más cercanos. Las conversaciones casuales en el pasillo comenzaron a convertirse en diálogos más profundos, llenos de significados y sentimientos tácitos. Compartían un vínculo que iba más allá de la gratitud. Nathanael vio en Sofía no solo al médico que había salvado a su padre, sino también a una mujer de carácter inquebrantable, cuya compasión y fuerza lo conmovieron profundamente. Y Sofía, a su vez, encontró en Nathanael a alguien que reconocía el valor de lo que hacía, alguien que veía más allá de las apariencias y comprendía la esencia de su misión como médica. Con el tiempo, los sentimientos entre ellos evolucionaron de forma natural. Lo que comenzó con un profundo respeto y admiración, pronto se convirtió en algo más. Nathanael, a pesar de ser un hombre de negocios serio y centrado, tenía un lado sensible que Sofía no esperaba encontrar. La sorprendió con pequeños gestos y momentos de apoyo silencioso, siempre presente sin resultar invasivo. Poco a poco, Sofía se permitió volver a abrir su corazón, algo que no había hecho desde el traumático final de su última relación en la universidad. La relación entre ellos creció, llena de significados y sutilezas, y pronto se encontraron en reuniones fuera del hospital, compartiendo algo más que historias profesionales. La recuperación de Fabio fue lenta, pero positiva. Comenzó a recordar fragmentos de su vida, y Nathanael le ayudó a reconstruir el rompecabezas del pasado. Con el tiempo, el recuerdo de cómo había sido atacado resurgió, revelando un terrible secreto. El ataque que lo había dejado desaparecido durante años no fue casualidad. Paulo, el hijastro de Fabio, había orquestado el incidente con la intención de tomar el control del negocio familiar. Paulo sabía que, con Fabio fuera del camino, podría controlar la empresa y los activos, manipulando la situación a su favor. Sin embargo, no esperaba que Fabio sobreviviera al ataque, y mucho menos que regresara para reunirse con su familia. Con la revelación del crimen, Paulo fue arrestado y la familia de Nathanael finalmente pudo comenzar a recuperarse, tanto emocionalmente como en los negocios. Nathanael estaba furioso, pero ante la insistencia de su padre decidió que no buscaría venganza. El señor Fabio, en un acto de misericordia, pidió a Nathanael que no dejara que Paulo sufriera las más duras consecuencias de la ley, y con eso, Paulo fue condenado a una pena más leve, con derecho a libertad condicional después de cumplir parte de la pena. Pese a todo, la traición dejó una profunda cicatriz en la familia, y Paulo nunca volvió a tener contacto con ellos. Desapareció de la ciudad, llevándose consigo los errores que cometió y el remordimiento que cargaría por el resto de su vida. Mientras tanto, en el hospital, la situación de Sofía y Nathanael seguía evolucionando. Su relación profesional se había convertido en algo más, y el tiempo que pasaron juntos cimentó un vínculo que ya no podía ignorarse. Después de meses de convivir y apoyarse mutuamente, se enamoraron. El amor entre Sofía y Nathanael creció de forma natural, libre de presiones externas, y pronto los dos empezaron a hacer planes para el futuro. La diferencia de edad entre ellos,
que al principio parecía una barrera, se disolvió cuando se dieron cuenta de que lo que realmente importaba era la conexión que compartían. El hospital también sufrió cambios. Con la salida de Paulo de escena, la empresa de la familia Fabio fue reestructurada y Natanael asumió el control total, asegurando que el negocio prosperara sin las influencias corruptas que casi destruyeron todo. También aprovechó su nuevo cargo para promover cambios en el sistema hospitalario. Conociendo las injusticias que Sofía y otros profesionales enfrentaban diariamente, Natanael se comprometió a luchar por una gestión más humana y ética, algo de lo que él y Sofía hablaban frecuentemente. Edvaldo, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Después de que se reveló su intento de encubrir el escándalo que involucraba al señor Fabio, fue destituido de su cargo y luego se descubrió que había desviado fondos del hospital para uso personal. Fue juzgado y condenado, perdiendo su licencia médica y su credibilidad profesional. Su caída fue rápida y definitiva, un recordatorio de que quienes anteponen las ganancias a las vidas humanas terminan cosechando las consecuencias de sus acciones. La vida de Sofía, que hasta entonces se había centrado exclusivamente en la medicina, encontró ahora un nuevo e inesperado equilibrio. Continuó salvando vidas, pero ahora lo hizo con el corazón más tranquilo, sabiendo que ya no estaba sola. Después de un largo día de trabajo, ya no corrió a casa de su madre, sino a cenar con Natanael, quien la esperaba con una sonrisa tranquila. Pronto, los dos comenzaron a planificar su boda, y el futuro parecía prometedor para ambos. Sofía se había enfrentado a muchos desafíos desde que eligió la medicina como camino, pero ahora comprendió que los sacrificios que había hecho la convertían en la persona y la doctora que era, y con Natanael supo que había encontrado no solo el amor, sino también una pareja que compartía sus valores y su visión del mundo. El desenlace de su historia no fue solo sobre la redención profesional, sino sobre la importancia de luchar por lo correcto, sin importar las consecuencias. Sofía había demostrado a todos los que la rodeaban, y a ella misma, que la valentía no consiste solo en afrontar cirugías complicadas, sino en defender la vida en todas sus formas. Y en el proceso, encontró no solo la justicia que merecía, sino también un amor que nunca esperó. La historia de Sofía va mucho más allá de una simple trayectoria profesional. Profundiza en temas profundos y universales que tocan las complejidades de la vida humana, la moralidad y la lucha por la justicia en un sistema a menudo corrompido por intereses egoístas. El primer tema importante abordado es la compasión. Sofía, desde el principio, demuestra que su misión como médica no se limita a tratar a quienes pueden pagar sus servicios, sino a salvar vidas sin importar quién sea el paciente. Su decisión de operar a un hombre que muchos considerarían indigno de recibir atención en un hospital de élite revela que, para ella, la compasión es el núcleo de su práctica médica. Este gesto es un recordatorio de que la empatía y la solidaridad no pueden verse restringidas por cuestiones de clase social o apariencias externas. El vagabundo que Sofía salva, aparentemente invisible para la mayoría, es una poderosa metáfora para todos aquellos que están marginados por la sociedad. Representa vidas que, aunque olvidadas, todavía tienen valor y dignidad. Sofía lo ve claro, mientras que los demás a su alrededor, atrapados por las reglas y los prejuicios del sistema, no se dan cuenta. Otro tema central es el papel de la mujer en una profesión dominada por los hombres. El hospital donde trabaja Sofía refleja muchas de las desigualdades presentes en la sociedad. Como cirujana ocupa un puesto de gran responsabilidad, pero aún así se enfrenta al desprecio y la resistencia de sus colegas masculinos. Derek, el médico que se niega a operar al paciente sin hogar, es un ejemplo de ello. Su desgana no es solo una cuestión de prejuicio contra el paciente, sino que también refleja la resistencia que muchos hombres tienen a aceptar mujeres en puestos de autoridad y toma de decisiones. La valentía de Sofía al desafiar esta cultura de opresión es un tema recurrente a lo largo de la narración.
no solo enfrenta la discriminación de sus colegas, sino también el desprecio del propio sistema hospitalario, que antepone las ganancias y el prestigio a la ética y la moral. Edvaldo, con su mentalidad de empresario, es el símbolo de un sistema donde la salud se trata como una mercancía y se ignora la dignidad humana en favor de preservar la reputación de instituciones elitistas. Para él, lo importante es mantener el estatus del hospital, y cualquier acción que lo amenace, como salvar a una persona sin hogar, se considera una afrenta. Al despedir a Sofía, reafirma lo inhumano que puede ser el sistema sanitario y lo motivado por intereses que nada tienen que ver con el bienestar de las personas. Sin embargo, el arco de Sofía también nos lleva a reflexionar sobre la corrupción y el abuso de poder dentro de este sistema. La revelación de que Edvaldo desvió fondos del hospital para su propio beneficio es solo un ejemplo de cómo la ambición y la codicia pueden corromper incluso instituciones que deberían preocuparse por el bien común. Esta trama de corrupción, combinada con el intento de silenciar a quienes luchan por lo correcto, ilustra la dificultad de mantener la integridad en un entorno donde los valores se ven constantemente comprometidos. Pero la historia de Sofía no se trata solo de los obstáculos que enfrenta, también es una celebración de su fuerza interior y la resiliencia que demuestra en cada paso de su viaje. Al ser despedida, Sofía podría haber sucumbido a la desesperación, como muchos lo harían. Sin embargo, decide permanecer fiel a sus principios, creyendo que el valor de una vida humana no puede medirse por el dinero o el estatus. Su regreso al hospital, no como una perdedora, sino como una profesional que se ganó su lugar gracias a su competencia e integridad, es un poderoso mensaje sobre la importancia de luchar por lo que uno cree. Otro tema crucial es el de la humanidad dentro de la medicina. La historia nos hace preguntarnos, ¿qué significa ser un buen médico? ¿Se trata de seguir estrictamente las normas y reglamentos, o es, sobre todo, ser humano? Sofía nos muestra que la verdadera esencia de la medicina es la empatía, la capacidad de ver el sufrimiento de los demás y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aliviarlo. Ella desafía el concepto frío y mecánico de prestación de servicios médicos y saca a la luz la noción de que ser médico va más allá de cualquier título o habilidad técnica. Se trata de tener un corazón compasivo. Además, la relación entre Sofía y Natanael aborda la transformación personal que se produce cuando dos personas con valores similares se encuentran. Natanael, inicialmente emocionalmente distante, redescubre el valor de la compasión a través del ejemplo de Sofía. Ve en su padre a un hombre descartado por la sociedad, y es a través de esta experiencia que se da cuenta de lo limitada que era su visión del mundo. Su decisión de ayudar a Sofía a recuperar su trabajo no es solo un acto de gratitud, sino una admisión de que él también necesita cambiar. Aprender a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Finalmente, el tema del amor que nace del respeto mutuo es otro punto destacado de la narrativa. La relación entre Sofía y Natanael surge de forma natural, basada en la admiración y un profundo entendimiento de que ambos comparten un sentido de justicia y humanidad. Este amor, que se va desarrollando poco a poco, es una metáfora del renacimiento de Sofía como persona, como alguien que, después de tanto tiempo, vuelve a creer que es posible vivir no solo para el trabajo, sino también para encontrar la felicidad y la plenitud de los hombres. Al final, la historia de Sofía nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener impactos profundos y duraderos en la vida de los demás. Su compasión por un hombre al que nadie vio, no solo le hizo justicia, sino que también transformó las vidas de Natanael y su padre. Más que una simple cirujana, Sofía es un símbolo de resistencia, integridad y la creencia de que el valor de la vida humana no puede medirse por el estatus o la riqueza. La historia de Sofía es una poderosa lección de humanidad, ética y coraje. A lo largo de su viaje,
vemos cómo las decisiones que tomó, algunas difíciles y contrarias a las expectativas de la sociedad, fueron cruciales para definir lo que realmente importa en la vida: la dignidad humana. En un mundo donde las apariencias y el estatus social a menudo eclipsan el valor de las personas, Sofía destaca como un recordatorio de que siempre debemos ver a los demás con empatía, independientemente de su posición en la sociedad. Este vídeo nos invita a todos a reflexionar sobre cómo tratamos a las personas que nos rodean, especialmente a las que se encuentran en los márgenes. Al decidir ayudar a un hombre sin hogar al que nadie más quería ayudar, Sofía nos muestra que la verdadera compasión va más allá de seguir reglas o proteger intereses institucionales. Ella nos desafía a pensar: ¿con qué frecuencia ignoramos o juzgamos a alguien por su apariencia o estatus social? ¿Y cuántas veces hemos permitido que el miedo o la indiferencia nos impidan actuar con empatía y solidaridad? La historia también plantea una pregunta esencial sobre los valores que guían nuestra sociedad. A menudo estamos atrapados en un sistema que valora más el beneficio que la vida humana, y el hospital donde trabaja Sofía es un claro ejemplo de ello. La decisión de Edvaldo de despedir a Sofía por no seguir los protocolos y empañar la imagen de la institución es un reflejo de este tipo de mentalidad. Pero la intervención de Natanael y su viaje de transformación después de ver a su padre tratado como menos que un ser humano, nos muestra que todavía hay esperanza de cambiar estos sistemas, de rescatar la verdadera esencia de lo que debería ser la prioridad de cualquier institución de salud: salvando vidas, cuidando a las personas. Además, el video nos hace pensar en las presiones que enfrentan las mujeres en los lugares de trabajo, especialmente en campos dominados por hombres como la medicina. Sofía es constantemente desafiada por sus compañeros, quienes la subestiman o le faltan el respeto por ser mujer. Su valentía al afrontar estas adversidades y permanecer fieles a sus principios nos inspira a luchar contra cualquier forma de discriminación o prejuicio. Se niega a aceptar las limitaciones que le impone su género y, al hacerlo, demuestra que las mujeres pueden y deben ocupar espacios de liderazgo y toma de decisiones en cualquier ámbito. Otro punto importante es la relación entre Sofía y Natanael. El amor entre ellos no nace de una pasión repentina o de una atracción superficial, sino del respeto mutuo y una profunda admiración por los valores que ambos comparten. La forma en que Natanael aprende de Sofía sobre la compasión, la justicia y el coraje es un recordatorio de que el amor verdadero a menudo se basa en la capacidad de admirar y apoyar a los demás en sus convicciones y en lo que los hace completos. Y esta relación nos enseña que, incluso cuando estamos profundamente inmersos en nuestras profesiones o responsabilidades, nunca es demasiado tarde para encontrar a alguien con quien compartir nuestra vida y construir algo juntos. Además de los temas sociales y emocionales, el vídeo también aborda cuestiones prácticas que todos enfrentamos: las decisiones que tomamos en nuestras carreras y cómo afectan nuestras vidas personales. Para Sofía, ser cirujana siempre ha sido su sueño, pero a lo largo de la historia descubre que hay más en la vida que solo trabajo. Equilibrar la carrera y la vida personal es una lucha constante para muchas personas, especialmente aquellas, como Sofía, que están extremadamente dedicadas a lo que hacen. Su trayectoria nos recuerda la importancia de encontrar un punto de equilibrio donde podamos dedicarnos a lo que amamos sin perder de vista las otras partes esenciales de nuestra vida, como el amor, la familia y los amigos. Al final, la historia de Sofía trata sobre la búsqueda de justicia y reconocimiento. Nos muestra que, a veces, la persona que más merece reconocimiento es la que trabaja detrás de escena, sin estridencias, pero con una dedicación silenciosa e incesante. Al ser recontratada y encontrar un nuevo sentido a su vida junto a Natanael, Sofía simboliza la victoria de la integridad sobre la corrupción, el altruismo sobre el egoísmo y la verdadera vocación de un médico: cuidar, sanar y proteger la vida. Para concluir, este vídeo nos desafía a ser mejores, a mirar más allá de las apariencias y las reglas impuestas por una sociedad muchas veces fría e impersonal.
nos recuerda el poder transformador de la compasión y la importancia de luchar por nuestros principios, incluso cuando las consecuencias parezcan graves. Sofía nos enseña que el valor de una vida no se puede medir por el dinero, el estatus o el poder y que, al final, lo que realmente importa es cómo elegimos tratarnos unos a otros. Agradecemos profundamente a todos los que siguieron esta historia hasta el final. Esperamos que las reflexiones y emociones que despierta esta narrativa puedan inspirar cambios en sus propios mundos, ya sea en pequeños gestos de empatía o en grandes decisiones que puedan transformar vidas. Al igual que Sofía, que enfrentó obstáculos en nombre de lo que creía que era correcto, cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en nuestra vida diaria. También agradecemos a todos los profesionales de la salud que, a diario, anteponen la vida de los demás a todo lo demás, muchas veces en medio de desafíos que ni siquiera podemos imaginar. Sois verdaderos héroes e historias como la de Sofía nos recuerdan el sacrificio y el valor de lo que hacéis. Que todos, inspirados por esta historia, sigamos luchando por un mundo más justo, humano y compasivo. Muchas gracias.